Razonemos, hablemos, la vida es bella, ¿verdad? Y dale a cabeza, se escape light. We heal our mind, our work, our love. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Capet Life. Hoy estamos súper cómodas. Otra vez tenemos invitada la segunda Idalia. Ya poco a poco se va llenando nuestra casita. Así es, así que muy bienvenida, Mónica. Es un lujo tenerla este día con nosotros y por supuesto siempre acompañada de Josmario. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Sí. Mónica Linglares, y bienvenida. Ay, no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Y cuando yo le decía a Jumari, ese tema me encanta. Me encanta hablar de la maternidad, definitivamente. Es que cuando contactamos a Mónica y hablamos con Idalia de los temas que venían para el podcast, ¿por qué no hablar con una mamá y de cómo afecta los cambios físicos que no solamente son en el crecimiento del bebé en la barriguita, sino todo lo que viene después? Mónica es periodista y tiene además una de las profesiones más lindas del mundo, que abarca muchas otras cosas, porque entonces también vas a tener que ser psicóloga, profesora, chef, enfermera, odontóloga, todo para poder atender a Daniel, que es tu bebé. Sí. ¿Cierto o no? Sí, no, totalmente. Creo que somos todólogas. O sea, ahí con los bebés, como vos decías, nos hacemos chef, nosotros somos mamás, tenemos que ser maestras, de todo. Y también eres súper dedicada al mundo fitness. Sí. Hoy nos enteramos, Idalia y yo, que también eres entrenadora. Sí. La verdad es que me encanta y de hecho ese ha sido uno de los retos de la maternidad. Bueno, porque las que son mamás saben que te cambia totalmente la vida. O sea, yo antes de ser mamá entrenaba, obviamente el trabajo, siempre he sido periodista, pero entrenaba 4 horas. Obviamente ya tus prioridades cambian. Exacto. Pero empieza ese reto de, ok, yo soy mamá, pero también soy mujer, o sea, también tengo mis sueños, tengo mis aspiraciones. Sí. Y uno de mis, de lo que me hace a mí sentir bien, de lo que me hace a mí sentir fuerte, es eso, es hacer ejercicio. Entonces sí ha sido como todo un reto, como lograr tener como ese tiempo. ¿Cómo lo enfrentaste cuando tu cuerpo comenzó a cambiar en el embarazo? Comencemos ahí. ¿O cuál fue la etapa más difícil? Cuando tu cuerpo cambió en el embarazo, pero esa quizás ya la esperabas, o lo que vino después. Fíjate que creo que totalmente lo que vino después, Sí. porque ya no te ves igual. O sea, es como que quieras o no, tenés toda esa carga mental de cuando sos mamá primeriza, porque es mi primer hijo y es como que es un torbellino de cosas que ni siquiera te imaginas. O sea, uno se imagina que es como que solo, como ves en la foto, solo, le voy a tomar fotos bonitas y esa es la maternidad, pero no, es totalmente distinta. Entonces ves tus fotos de antes de ser mamá y quedas, y obviamente, sinceramente quedas, o sea, Hay un cambio en el sí, cuerpo. da un cambio radical en el cuerpo y entre la depresión postparto que te da, sí es como difícil enfrentarlo, o sea, como de, quiero ser como antes, o sea, siento, y más que solo pasas en la casa y pasas así desmaquillada y en pijama, dando de mamar, si das de mamar y te ves al espejo y es como que, vuela, o sea, ¿qué pasó aquí? Yo no era así, yo no es la Mónica que ¿A dónde yo estoy? quiero, ¿a dónde estoy? Y sí te perdés, claramente, llega un punto donde te perdés. Idalia también es mamá y también pasó por ese proceso. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, fíjate que algo que me ayudó y aquí es donde tener conocimiento nos ayuda a suavizar lo que viene. Claro, no es lo mismo como decirle verla venir que tenerla enfrente, pero algo me ayudó. Porque quizás una de las cosas es, claro, a medida que está en el embarazo va cambiando, pero como uno está con toda esa ilusión y la piel también va estirando y todo se ve pues bien acomodado, pero cuando ya pasa, nace el bebé, pues uno piensa como ven las películas, que va a quedar así panza plana otra vez y no sucede. Y yo me acuerdo haber hablado con una amiga y eso me ayudó mucho, que
que me dijo, Idalia, después del parto tu pancita puede caer, así que tranquila porque después poco a poco se va a ir acomodando. Y así es, ¿verdad? Me acuerdo que fui al baño y la pancita pues caída, pero el choque fue menos que si yo no lo hubiera sabido, porque ella me dijo, yo cuando me vi, por eso ella me lo contó, me dijo, yo entré a llorar y entré en depresión de ver que o sea, mi vientre hacia abajo caído, para mí fue impactante. Entonces, por eso te quiero decir, para que no te vayas a asustar cuando te vayas a ver después que nazca tu hija. Y realmente ir notando esos cambios, a veces el estar informada, adecuadamente informada, nos puede ayudar a tener esa expectativa que va a pasar, pero que luego poco a poco se va acomodando, no igual, pero poco a poco. Y algo bien importante es bajar esa expectativa, tener esa flexibilidad, porque con todos los cambios que vamos enfrentando, yo me acuerdo cuando iba a dar, o sea, todo el cambio físico, hay un dolor. Yo me acuerdo cuando iba a dar de mamar, yo me acuerdo que le decía, mi esposo me traía la bebé y yo le decía, espérame, voy a respirar, voy a respirar. Me imagino que es un poco de todo. Yo no soy mamá todavía, pero pues vengo de una familia colmada de mujeres y amistades que ya pues están pasando por esta etapa de ser mamá, y me imagino que es el todo, el que te duelen los pechos, el sentirlo más grande, la presión, el cambio físico, el de repente la expectativa de cómo sientes que te ven los demás. En tu caso como mamá, ¿cuál es la recomendación que tú das para que otras mamás puedan enfrentar estos cambios físicos? Y en tu caso como psicóloga, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera, pero no, creo que paciencia, o sea, un día a la vez, porque ¿sabes qué pasa? Que siento que en la actualidad las mamás, o sea, no es como antes, ahora tenés la presión de que tenés que ser buena mamá, tenés que trabajar y tenés también que verte bien, porque si no, es como que, uy, desde que fue mamá, mira, ya nada que ver, se ve, mira cómo se ve, está fatal. Entonces tenés como ese montón de presiones que de verdad están en la sociedad actualmente. Entonces creo que como que hacer un poquito de oídos sordos y llevarte el proceso, porque cada niño es diferente y cada maternidad es diferente. ¿Sientes que en tu caso te afectó más el cómo tú te percibías a cómo te percibían los demás? ¿Sientes que la percepción externa fue como la más dura para ti? Sí, para mí, o sea, yo siempre he sido como bien dura conmigo misma, o sea, y tal vez no soy tanto como lo que diga del exterior, así que yo creo que cada mujer tiene su proceso, pero yo literal, o sea, al mes y medio ya fui al gimnasio. O sea, ya obviamente hice ejercicios acorde porque no puedes hacer muchas cosas. Así es. Pero ya fui al gimnasio, obviamente 1 hora porque tenía que ir y dar de mamar a mi bebé, tenía un mes, pero eso me hizo sentir que volví a la vida, que volví a ser yo. Que era tiempo para ti también. Sí, totalmente. Y psicológicamente, ¿cómo, bueno, siempre hemos hablado de la importancia de que las personas busquen el acompañamiento psicológico para esto? ¿Este acompañamiento desde dónde debe empezar? ¿O desde cuándo? ¿Antes? ¿Después? Este acompañamiento no es que todas deban de tenerlo, va a depender cómo están viviendo y cómo les está afectando. Si hay algo que me está sobrellevando, o sea, que yo ya no me puedo contener, que hay una depresión muy profunda, que yo me siento que ya no puedo, a pesar de que pueda tener los apoyos, pero necesito ese respiro. Y como decía Mónica, algo importante es tener esa paciencia e irnos acomodando a nuestro ritmo, que las cosas van cambiando. Yo no soy tan fitness como Mónica, pero sí me gusta hacer ejercicio. Entonces yo me acuerdo que hasta un día antes de mi embarazo yo hice ejercicio, más suave, pero hacía mi ejercicio. Y después hasta casi los 3 meses y empecé 10 minutos. Y cuando ya mi esposo estaba, que lo cuidara, poco a poco yo creo que hay que irnos adaptando a lo que cada una tiene, no compararnos con otras mujeres, porque quizás tienen otros apoyos que nosotros no. Entonces, dentro del apoyo que yo tenga, también bajar como esa expectativa y darme el permiso de ser mamá de ese momento. Va a pasar,
y ya luego poco a poco, a medida que nuestros hijos van creciendo, vamos a reacomodar de nuevo nuestras agendas, nuestro tiempo, pero sí buscar esos pequeños espacios. Y no se trata quizás de una hora completa, bueno, en el caso de Mónica, porque hacía 4, pero si yo antes hacía una hora, quizás va a ser 10 minutos, pero que sean para mí pedir ayuda, porque a veces lo que viene, Josmari y Mónica, no sé si a ti te pasó, es la culpa de no estoy yo cuidando en este momento de mi hija. Entonces saber, o de mi hijo, de manejar la culpa, que no pasa nada que yo me dedique 10 minutos en lo que mi pareja o alguien más cuida de mi hijo, de mi hija, en ese momento, para poder llenar ese tanquecito. Y no solo es la cuestión emocional de estar ahí para tu hijo, sino también lidiar con el cansancio físico, con los cambios corporales. Entonces, tener como esa paciencia, como Mónica decía. Sí, no, y me llamaba mucho la atención algo que dijo Idalia ahorita, que es, yo no soy tan fit como Mónica, pero sí hacía ejercicio. ¿Y qué pasa? Que las mujeres, o sea, o sea, no es mentira que nos tendemos a comparar con otras. Y a veces yo subo mis videos de entrenamiento a mi Instagram, a mis redes sociales, y me llegan mensajes de otras mamitas. O sea, me llegan mensajes de otras mamitas y es como que, ¿y cómo haces? Puya, no pareces mamá. Yo de verdad intento hacer ejercicio y no puedo. Entonces eso, o sea, estamos en constante comparándonos siempre con otras mujeres y realmente cada quien tiene su proceso. O sea, de repente nadie tiene quien se lo cuide, el niño es más demandante, lo que sea, pero el hecho de no compararnos, o sea, mi vida es totalmente distinta a la de la otra persona, rutina. pues totalmente distinto. Así que, tratar de buscar como un espacio de 10, 20 minutos. Y es lo que no gusta. Yo hablé del ejercicio porque es algo que a mí me gusta, pero puede ser que a alguien le guste otras cuestiones, que sea, puede ser la pintura, puede ser la escritura, pero lo importante que es, quizás si yo antes tenía más tiempo, no perderme y buscar 10 minutos, 20 minutos en lo que voy pasando esa etapa, y el tener como esa autocompasión con nosotras mismas. Y hablando de autocompasión, quizás este autocuidado no necesariamente es el ejercicio, puede ser de repente el tomarme una buena ducha, Dormir, dormir, que digamos en los primeros meses entiendo que es un poquito más complicado, pero no sé, maquillarme, hacer cualquier rutina de autocuidado que no necesariamente tiene que ser el ejercicio. No sé cuáles otras salidas han encontrado como mamá o cuáles recomiendas, que puede ser, como les digo, no necesariamente el ejercicio, pero sí algo que recarguen a las mamás de energía y que sepan que tienen ese espacio para ellas. Ajá, tal vez salir con las amigas, totalmente, salir de chambrear. Ese es Creo que eso importante. recarga. Sí. Es autocuidado también. Cuidado, claro, o sea, el hecho de compartir con la gente que compartías antes, porque de repente, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, mi niño tiene casi 3 años y de verdad, o sea, yo termino más cansada con él que en el trabajo, o sea, es un día de no parar. O sea, se le despierta a las 6 de la mañana, yo a las 8 de la mañana siento que ya viví 1000 vidas. O sea, y esos espacios de salgamos por un café o algo y que te cambie totalmente el chip también, es autocuidado, también es por tu salud mental, porque yo creo que muchas veces las mujeres, las mamás, lo respeto totalmente y cada quien hace lo que cree que es mejor para su familia, pero creo que es como se enfrascan mucho en el cuidado, o sea, en pasar solo con el bebé, solo, y creo que sí es importante tener esos espacios. Sí, que nos recarguen. Y yo me recuerdo, la primera salida que tuvimos fueron unos amigos, por eso aquí el apoyo es importante. Los vamos a llevar a cenar. Entonces nos llevaron a mi esposa y a mí, qué rico salir, porque después de estar en ese momento, estoy hablando de las primeras semanas, tener esos espacios de volver a conectar más allá de
no solo ser mamá. Y yo te decía que nos reímos un poco, pero sí dormir. Yo, una de las cosas que cuando ya mi esposo ya me voy a ir a descansar, voy a ir a dormir un ratito, y era reparador en el día o aprovechaba las siestas que tenía mi hija, que eran cortas porque no vino con el chip de dormir. Entonces, en el momento, si eran 5 o 10 minutos, lo que yo me quedaba en el sillón a la par de ella y decía, este es mi momento. Y las cosas de la casa, decía, pueden esperar. Cuando venga mi esposo, nos repartimos y ahí aprovechamos. Entonces, a veces tener esos momentos, porque lo que sucede, el niño está dormido, me pongo a hacer algo. Entonces, no decía, yo necesito recargar, y yo aprovechaba esos momentitos cortos, porque mi hija vino con el chip cortito de dormir al principio. Entonces, en esos momentos, Y y aprovechaba. ¿qué consecuencias puede tener que una mamá no tenga esos espacios de autocuidado? Ejercicio, no sé, darse un buen tiempo, hasta una buena ducha, poder relajarte, contar con una red de apoyo. Puede ser que nuestra red de apoyo piense que nosotros no queremos salir, pero también pedir ese auxilio para ese momento de autocuidado, de poder tener un espacio para mí. ¿Qué consecuencias puede tener el no buscar estos espacios como mamá? Claro, fíjate que yo me voy a remontar un poquitito. Yo me acuerdo que todo el primer mes, mi mami llegó todos los días. Mi esposo pidió todo el mes porque tenía vacaciones acumuladas, que de hecho lo hizo así a propósito. Entonces yo me sentí todo el mes súper acompañada. Cuando exactamente mi esposo tiene que ir a trabajar, mi mami ya no llegaba todos los días, fue así como, ¿y ahora qué hago? Y ahí fue lo abrumador, porque yo todo el mes, mi mami llegaba todos los días, estaba mi esposo. Cuando ya me quedo sola, porque estaba en ese proceso, y ahora ahí fue lo difícil. Y ahí lo importante, una de las cosas que yo entendí era que le podía hablar a mi esposo y yo decir cómo me siento así, me siento cargada o me siento de tal manera, no tener miedo de expresar cómo nos sentimos y pedir ayuda. Yo le decía, vas a venir a almorzar, ¿verdad? Para ayudarme. Y que en ese momento estaba cerca la oficina, por eso lo podía hacer. O de venir lo más temprano posible porque ya necesito hacer cambio de cancha. O sea, saber pedir ayuda, y ya mi mami a veces podía llegar. O yo lo que hacía ya un poquito más allá de los 2 meses, entre el segundo y el tercer mes, ya mi esposo me dejaba todo listo en el carro y ella me iba a la casa de mi mami. Entonces, en lo que ella estaba con la niña, yo aprovechaba de descansar. O sea, buscar esos momentos. Y a veces, ¿sabes qué hacía? Me iba a dar una vuelta, me iba a comprar un café y me iba con mi hija, obviamente. Entonces, la ponía en el portabebé, pero a veces solo dar esa vuelta eran 10 minutos, 12. Era tan renovador, y venirme tomando mi cafecito y manejando, ver el paisaje, y sabía que mi bebé estaba segura y el movimiento del carro la dormía. Entonces eso, aprovechar. Entonces creo que buscar, porque si no, vamos a sucumbir emocionalmente y físicamente también. ¿Qué puede pasar? Depresión, Pueden ir ansiedad. depresión, ansiedad, irritabilidad extrema, sentir, y bueno, y empiezas a manejar entre la culpa, ¿por qué me siento así? Si debería de sentirme bien, y nos vamos agotando físicamente, y claro, el cansancio físico también nos va a llevar al cansancio emocional, y ahí el hecho de hacer pequeñas pausas no va a solucionarlo todo, pero va a ayudar. Y el hecho de quizás no caer podemos tener síntomas depresivos, que es diferente a caer en un cuadro de depresión, o tener ansiedad, pero no llegar a esos picos tan altos. Entonces ahí es donde nos puede ayudar, o llegar a tener esas crisis que se conviertan más difíciles de sobrellevar. Ajá, ¿no? Y creo que también puedes llegar a tener problemas incluso hasta con tu pareja. Exacto, por la Por la irritabilidad. irritabilidad. Bueno, a mí me pasó, o sea, yo estaba así, o sea, mis primeros meses, o sea, los primeros 3 meses. O sea, era como que no me toqué, o sea, no me miré, estoy enojada, o sea, paso todo el día en la casa y estoy con el bebé y vos solo venís y, obvio, o sea, sí, un papá comprometido, o sea, no estoy hablando que no, o sea, y creo que los papás de esta generación tienen esa cualidad, han venido con ese chip de
a comparación de la gente de antes, que era como que, no, mamá se queda en casa y papá se va a trabajar, pero los papás ahora cambian pañales, hacen bachas, o sea, sanan, Se desvelan. se desvelan, pero quiera o no, yo pasaba así, o sea, Es un proceso natural. Sí, pero es todos los cambios y si a te eso, vas a tener problemas. claro, y si a eso le sumas que no descansas o no pedís ayuda, entonces ahí Claro. el desbordamiento. Por eso es que el hecho de contar quién me puede ayudar en ese proceso, bueno, mi mami fue una bendición porque yo podía descansar de quién lo podía cuidar a mi hija. Yo me podía, ¿sabes qué hacía? Yo me iba a la casa de mi mami y ahí había un saloncito chiquito. ¿Sabes qué era? Una de las cosas. Vaya, mami, ya vengo, me sacaba la leche, yo le dejaba todo, ya mi mami experta en eso, y yo me iba a secar el cabello. O sea, eran, ¿qué? Media hora, pero yo lo sentía tan renovador ir y sentarme otra vez en el salón. Yo sabía que mi hija estaba bien. Entonces son cosas pequeñas. El ya sentirte aunque sea bonita. Y me iba caminando, entonces saber que buscaba lo más cerca, el hecho de caminar, saber que podía ir, y respirar tranquila en ese lapso, son cosas que nos van llenando o nos ayudan a que la podemos pasar mejor, o esperaba el día, qué día me toca ir donde mano, voy a ir al saloncito, qué rico, o sea, eso se convertía como que el gran recreo para mí. Claro, lo que decíamos, no necesariamente lo que es reparador para mí como mamá es reparador para la otra mamita. Lo que es a mí reparador es ir al gimnasio, o sea, es mi tiempo, es mi espacio. Lo que es reparador para la otra mamá, por ejemplo, es ir al salón a secarse el pelo. Y eso es crucial. Algo que ha dicho es saber lo que me llena. Claro, ¿no? Porque veo a ella en las historias y es mamá y está haciendo ejercicio y se ve súper bien. Yo quiero hacer eso, aunque no sea lo que a mí me llena. Y creo que eso es bien lindo lo que tú has mencionado. ¿Qué es lo que me llena a mí? Y ahí es donde entra la parte del autoconocimiento. Que no es necesariamente, en el caso de Mónica, el ejercicio, en tu caso de repente era dedicarte un poquito a la belleza, al cabello, de repente maquillarte o a tomar ese respiro. Cada quien me imagino que llena su vaso, su saquito de alguna manera distinta. Y ahí es donde es crucial qué me llena a mí. Y ahí es donde viene el autoconocimiento. ¿Qué necesito yo en este momento? Yo como Idalia, yo como Mónica, de donde te toque, ¿verdad? Yo como, o sea, como cada una, qué es lo que necesita y preguntarme, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito de los demás en este momento que estoy pasando? ¿Y con qué recursos cuento para atravesar esta situación? Para que, así como tenemos estos cojines, nos amortigüen, ¿verdad? Nos ayuden a acomodarnos un poquito más en ese proceso de la maternidad y que poco a poco pasa y pasa rápido. Totalmente. Pasado 3 años rápido. Y mi bebé es enorme. O sea, mi hija tiene 17, Mónica. Y el tuyo 3. Y hablando de amortiguación, del grupo de apoyo, de la familia, de ese círculo que siempre necesitamos, ya ustedes han mencionado algo muy importante, que son los esposos, la pareja. Evidentemente, la percepción que ustedes tienen de su cuerpo cambia, porque no solamente psicológico, lo ven en el espejo cada día. Es real. ¿Cómo les ha afectado a ustedes o cómo les afectó en su momento a ustedes la percepción de sus esposos? Porque muchas veces los hombres son un poco más libres con respecto a esto, pero las mujeres siempre de repente podemos ver, ok, yo me siento de tal manera, puede que físicamente no se sientan tan bien o como antes, o a veces se pueden sentir mejor después del embarazo con respecto a su cuerpo, pero a veces ustedes dicen, ¿cómo me está percibiendo mi esposo? ¿Cómo me está percibiendo incluso, no sé, el resto del entorno? Pero en este caso, de los esposos, ¿cómo ustedes batallaron mentalmente, si es que lo hicieron, con el hecho de decir, ay, pero es que me va a ver más gordita? Ay, es que ya no me voy a sentir tan admirada o tan deseada. Esto también sí, pasa, ¿no? que totalmente pasa, porque como decías, te ves en el espejo y te ves diferente. Y sí, yo creo que tal vez no en todas las mamás. Esa no es. Ajá, pero puede pasar. Pero sí puede llegar a pasar. A mí tal vez en un momento, sobre todo en los primeros meses, me llegó a pasar que no me gustaba cómo me veía. Y yo sentía que
igual, o sea, que a la gente no le gustaba. Y es cuando empezamos a tomar en cuenta mucho lo que dice la gente cuando no debería de ser así, pues. O sea, creo que todos los días siendo mamá hacen pequeños sacrificios. Así es. Ajá, totalmente. Entonces, sí, es un reto. ¿Cómo batallaste con eso de decir, ok, siento que no me siento cómoda, si es que lo viviste, cuando me ve mi esposo, siento que no me siento bonita, ¿te pasó? Sí, traté de hacer espacio y un día y dije, no, yo voy a regresar a lo que me llena, a hacer ejercicio y nada, o sea, un día que llegó del trabajo, le dije, ok, ahora empiezo mi gimnasio, voy a ir 3 veces a la semana, Poco a cuando poco. tú vengas del trabajo, y nada, iba de 7 de la noche a 8 de la noche, dejaba ya dormido al niño, en ese momento se dormía temprano, ahora ya no. Y hacía mi clase de 7 a 8 o de 8 a 9 y ahí me empecé a sentir mejor y me veía mejor. Y sentías también que la percepción de tu pareja era diferente. Yo me imagino que debe pasar, es como esto que dicen, como ven te tratan. Me imagino que en el caso de ser mamá, de pasar por todo este proceso mientras uno se sienta mejor, también las demás personas te perciben de otra manera, pareja, papá, mamá, amigos. ¿Cómo afecta esto? O sea, debería conversarse en el caso de que sintamos que las personas de nuestro entorno, no sé, como que puede que estén afectados también por nuestro tema físico, porque nunca falta el comentario, ay, estás más gordita, o ay, tranquila, tienes que comenzar a hacer ejercicio. ¿Cómo se hace? Sí, creo que uno es, como personas que acompañamos, debemos de ser muy cuidadosos y a veces tendemos a comparar, que está más gorda, está más flaca, que son comentarios que a veces no lo hacen obviamente por dañar, pero tener como ese cuidado de que obviamente sabemos que la persona está pasando un proceso y a veces también ahí es como contestar a esos comentarios, porque de repente, ay, está más gordita, sí, subí 10 libras. Entonces darle, no quedarnos con aquello, ay, sí, es que, ¿verdad? O sentirme mal, ¿no? De saber que he pasado un proceso de la maternidad y que he subido exactamente ese peso, pero también como personas que acompañamos, que hay otros temas de conversación que no tienen que ver o que no giren en torno a nuestro peso, que somos más allá que eso y a veces no se tiene cuidado y sobre todo a veces con los niños, ay, que esté muy flaquito, ay, que está muy gordito. Tener como ese cuidado, porque somos más que un cuerpo, porque valemos más que eso, vamos más allá, qué es lo que nos hace ser esa mujer o esas personas maravillosas, nuestro carácter, nuestras cualidades. Eso es lo que realmente debemos de enfocar. Y era también lo que yo mencionaba antes, que estamos en una sociedad donde es una presión porque sea buena mamá, porque, no, se quedó en la casa, no trabaja, no hace nada. Entonces tenés la presión de que tenés que ser buena mamá, pero también tenés que ser profesional y también tenés que verte bien y de repente muchas mamás pueden llegar a iniciar un proceso para hacer ejercicio, iniciar un proceso de dieta, pero no porque realmente eso la llene, sino que por Presión. por presión social, por lo que piensan los demás, cuando en realidad tenés que hacerlo porque es lo que de verdad a ti te gusta, es lo que de verdad te llena, pero lastimosamente vivimos en una sociedad que como mamá nos presiona. Sí, y ahí es donde cómo lidiar con esas presiones de entender cuál es mi estilo, mi ritmo de vida, el ciclo vital en el que yo estoy, mis responsabilidades, porque eso va, y Mónica lo ha mencionado en este espacio, ¿sí? Que ¿cuáles son mis responsabilidades? Va a variar de mujer a mujer y no compararme. Yo no me puedo comparar con ella porque tendrá un estilo, un ritmo de vida diferente, horario diferente, un acompañamiento diferente. Entonces es cómo voy a adecuar yo mi reloj,
mi tiempo, mi agenda de acuerdo a lo que yo estoy haciendo en cuanto a lo que es mi realidad y ajustarlo de acuerdo a eso, porque una de las cosas que a mí me ayudó fue ajustarme a mi ritmo, qué era lo que yo necesitaba, con qué contaba, qué podía hacer. Dije, ahí fue donde empecé a hacer ejercicio en casa. Hasta que ya mi hija empezó al kinder, entonces regresé a un gimnasio y ya después he vuelto a hacer en casa por cuestiones de tiempo de no estar en el, ¿cómo se llama? En el tráfico. Pero en ese tiempo yo dije, ¿cuánto es lo que tengo? 10 minutos. Y así buscaba algún video y hacía 10 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo hoy o nuestra agenda hoy? Acomodarla de una manera flexible que no debo de cumplir con nadie más, sino conmigo misma y con mi familia. Ahora, muchas veces en parte de este proceso de dedicarnos tiempo para el autocuidado, para espacios con amigas, para el gimnasio, para maquillarnos, para tomarnos una ducha de no 5 minutos, sino quiero estar 30 minutos recibiendo agua caliente, que a las mujeres a veces nos encanta. ¿Cómo lidiar con la culpa? ¿Te pasó en algún momento de tú decir la primera ida al gimnasio que tú dices, ok, quiero retomar mi vida porque de aquí soy, esto me llena, esto es lo que a mí me hace feliz? ¿Cómo lidiaste con ese momento de, ok, Danielito está chiquito, tiene pocos meses, pero es mi espacio? ¿Sentiste culpa en algún momento? No, o sea, yo siento culpa siempre. O sea, me sigue pasando. O sea, yo amo hacer ejercicio. O sea, es como, wow, para mí, una de mis prioridades y siempre lo ha sido. Pero mi prioridad mayor es ser mamá. Así es. Y todos los días, siempre, como decía, cuando sos mamás, somos mamás, haces pequeños sacrificios y siempre tenés como esa culpita de... Sí. Hay días en que, por ejemplo, yo me voy directo a mi casa porque digo, hoy salí súper tarde del trabajo, no me voy a ir al gimnasio y no he visto todo el día a mi hijo. Para tratar de equilibrar. Eso lo haría si no tuviera hijos, si estuviera solo casada sin hijos, o soltera. Pero si salgo a las 7 de la noche, como periodistas a veces salimos así, tarde, obviamente yo me voy. O sea, sí trato de tener como ese balance. Por lo menos los fines de semana, por ejemplo, que mi hijo está en la casa y yo lo puedo disfrutar, hago el esfuerzo de levantarme temprano, a excepción ahorita ya de los sábados, que sí tengo que cumplir una agenda, pero por ejemplo los domingos hago el esfuerzo de levantarme temprano para estar ya a las 8 de la mañana lista para todo el día con mi bebé. Así que son como pequeños esfuerzos porque sí, tampoco puedes descuidar como tu papel más importante en esta vida, que es ser mamá. Y creo que otra cosa importante es aprender a saber qué comentarios o de qué personas de verdad vale la pena recibir un comentario, porque como mamás siempre nos van a juzgar, ya sea por Yo lo hacía eso. de Haga de esta manera. o por cómo nos vemos. Uy, mira, después de ser mamá, mira. Entonces siempre van a haber personas que te juzguen, que te critiquen, pero es importante aprender a Que es lo que nos suma. que nos suman. O si es alguien que yo sé que me quiere, ok, lo voy a tomar en cuenta. O sea, me veo mal o no sé qué cara tengo, pero hay personas que... Y depende también cómo lo digan, porque, ay, amiga, necesitas un cuidado. Te voy a llevar al salón, ¿verdad? Para que te deje ese tiempo, pero no es porque nos veamos mal, sino porque nos quieran como atender. Entonces, también es cómo podemos acompañar, si es eso lo que le gusta, porque cada una es diferente. Exactamente. Pero sí la ¿Cómo culpa. lidiarlo? Sí, creo que es algo de entender cuál es el mensaje positivo que la culpa tiene para cada una de nosotras como mamá. Siempre hay un mensaje. Y yo te voy a decir, ¿desaparece la culpa mientras nuestros hijos crecen? No. Mi hija ya tiene 17 años y de repente cuando me ha tocado salir de viaje con mi esposo, aquello de estoy dejando a mi hija. O sea, y ya tiene 17, no es que le va a pasar algo malo. Y claro, entiendo que cuál es el mensaje positivo, que mi hija me importa y que la amo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir la culpa? Que esa persona es importante para mí. ¿Qué puedo hacer yo
para poderla, ¿qué le voy a traer? Entonces me hace pensar en ella. Entonces es una amorosa culpa de simple y sencillamente esta persona, yo la amo. Eso es lo que me quiere decir la culpa. Entonces entender cuál es el mensaje. Pero también ahí es donde vemos que es necesario como pareja a veces tenernos un tiempo. Y allá yo le digo, hija, ¿qué quieres tú? Ella me hace una lista, vaya, mami, esto. Entonces, saber que cuando vamos de viaje le estoy comprando algo a ella, algo pequeño, mi hija es más de cositas pequeñas, que la hago pensar y la hago participe de eso. Ahora que ustedes lo dicen, no soy mamá. Y cuando comentaste que la culpa las va a perseguir siempre, pienso en mi mamá y en mi posición como hija. Paso los 30 y mi mamá cuando se va de viaje o cuando se va de viaje o cuando tiene rutinas extensas de trabajo, siempre dice, no hija, pero es que ahora comenzó en un nuevo trabajo y dijo, no hija, yo dije que yo necesito mis sábados libres porque es mi único tiempo para compartir contigo. Entonces, mamá nunca va a dejar de ser mamá. Y bueno, nosotras somos mamás y cuando llegamos a la casa de nuestra mamá, seguimos siendo la niña de 17 años. Yo a mí no pendo, pues a mí no que se requiere de mamá baja y dice, ok, ahora es mi momento de ser consentida, de que me sirvan un plato de comida, si es que mamá cocina rico, o de consentir y de cambiar toda esta expectativa, ¿no? que ya tienen ustedes en casa como esposa, mamá y ya de vivir un momento diferente. Y qué bueno que como hijas podamos seguir teniendo también este espacio de amor y recibirlo de otra fuente. Sí, por eso ahí es importante, Josmari, saber entender la culpa. No sentirnos más culpables por sentir culpa, sino cuál es el mensaje positivo que la culpa me quiere dejar y que es un exceso de amor. Entonces ahí es donde lo unimos con la autocompasión y también a qué me invita quizás a que busque ayuda, a que deje a mi bebé con alguien que sea una persona en la cual yo puedo confiar. Entonces la culpa tiene muchos mensajes que darnos, que mi hijo o mi hija se quede seguro con alguien. Entonces ver que la culpa nos lleva a acciones positivas, quizás que busque personas de confianza, que lo dejen en un entorno seguro, que es una persona que yo amo entrañablemente y obviamente lo que quiero es que esté bien. Entonces, en vez de quedarme solo con la culpa, ¿a qué me está invitando la culpa? Exactamente, y claro, creo que también, obviamente, estos espacios de los que hablábamos, de ser nosotras, de volver a ser nosotras, obviamente no los vamos a dejar todo el día, sino que Hay momentos hay momentos y espacios, y saber que de repente está con mi mamá, está con el papá, está seguro, y olvidarnos, olvidarnos 1 o 2 horas, no va a pasar nada. Y que lo más maravilloso. Llegas renovada, llegas recargada, llegas hasta más feliz. Y llegas mejor y pasas mejor ese tiempo con tu hija o con tu hijo. Yo me acuerdo cuando iba y le dejaba a mi mami, porque ya cuando ya trabajaba y se la dejaba, yo regresaba con aquel deseo y estaba mejor que si no lo hubiera hecho. Entonces, realmente saber que si nos damos ese espacio vamos a regresar mejor para conmigo y obviamente para con mi pareja y para con mis hijos. Y entender también que cada etapa en la que está nuestro hijo va a ser diferente y que esa etapa de demanda va a pasar y pasa bastante rápido. Y después andan queriendo regresar el tiempo a cuando eran bebés. Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotras. Me encantó. ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí nuestra experta, Idalia. No, tal vez un consejo que le podríamos dar a las mamás que de repente están, sobre todo en ese periodo de posparto, Idalia, que sabemos que es súper difícil, sobre todo para las mamás primerizas. Sí. Cuando te sacan al bebé, no sabes, es una bomba de emociones cuando te baja la leche, una bomba de sentimientos. Entonces, ¿cómo puedes sobrellevar, ya para ir terminando, ese periodo de posparto, emocionalmente desgastante, físicamente desgastante? Sí, la autocompasión.
y tener los apoyos, no tener miedo de pedir ayuda y de hablar de cómo me siento, que me siento culpable decirlo. A veces solo el hecho de hablarlo no pasa, poder hablar con mi pareja, hablar por teléfono. Una de las cosas que yo hacía, le hablaba a mi mami, hablar de algún otro tema, no tener temor o miedo o quedarnos calladas o tengo que ser fuerte y tengo que ver cómo sobresalgo. No, sino darnos el permiso en este proceso en el que estamos con compasión, con amor, con paciencia y, por favor, pedir ayuda. Hablar de cómo me siento, si necesito, cómo mi pareja me puede acompañar mejor, porque a veces lo que queremos es que adivine nuestra pareja cómo nos sentimos. Y no, necesitamos decirlo, hablarlo, yo me siento así, y los esposos, las parejas, escuchar. A veces no queremos o no es necesario que se diga algo, a veces solo sí, tendiendo y decir la palabra mágica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti hoy? Eso es muy importante, caballeros que ven el podcast, por favor, próximos papás o padres o hasta abuelitos comprensivos con sus hijas, que ya es una nueva generación y ya no van a poder repetir esa etapa. Siempre hay un momento. Y bueno, y funciona para amistades, familiares y todo. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado en un episodio más con nosotras. Nos vemos en un próximo episodio que va a estar de verdad muy, pero muy bonito. Vamos a hablar acerca de la familia. Vamos a dejarlo allí, de la familia. Vamos a tocar un tema tocar padres un e tema hijos muy también. interesante, padres e hijos, y cómo de repente en el camino se van dando Ciertas situaciones. de situaciones y desde la perspectiva no solamente de los niños, sino cómo lo viven los papás. Chao. Adiós.